A veces, para construir algo nuevo, primero hay que derribar lo viejo. Hoy vamos a explorar una idea muy potente que parece haber moldeado la historia humana. Que hay un tiempo para plantar, sí, pero también un tiempo necesario para arrancar lo plantado. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Este verso tan potente, según el pensamiento rabínico, no es solo poesía, ¿eh? Describe un ciclo fundamental en la historia de la humanidad, un patrón de creación y, ojo, de disrupción intencionada. A ver, no estamos hablando de un caos así nomás, sin sentido. No, es más bien como un reinicio, algo necesario y deliberado. Y para entender de verdad su poder, creo que no hay mejor ejemplo que uno de los más dramáticos, la historia de la Torre de Babel. Bueno, pensemos en el contexto. Justo después del gran diluvio, la humanidad era una. Tenían un solo idioma, un solo propósito. Era como una nueva siembra en el mundo, ¿no? Pero esta unidad, que se suponía que iba a ser una bendición, se corrompió. Y muy rápido. Y aquí es donde el Talmud, una de las obras centrales de la sabiduría judía, nos da una perspectiva fascinante. Interpreta esta ambición no como, digamos, un simple proyecto de arquitectura. No. Lo ve como un desafío directo a lo divino, liderado por esta figura tiránica, Nimrod. O sea, era una rebelión en toda regla. Y lo más irónico de todo, ¿saben qué es? Que su gran pecado fue justamente pervertir la unidad. Tomaron un regalo divino y lo convirtieron en una herramienta para el control totalitario y para la rebelión. Increíble. Y aquí está el punto clave de todo esto. La respuesta divina no fue la destrucción total, la aniquilación. Fue algo diferente. Fue arrancar, dispersar a la humanidad para evitar justamente que un único poder corrupto dominara por completo el mundo. ¿Ok? Entonces tenemos este gran arranque. Ahora veamos cómo este desarraigo colectivo, esta dispersión, creó la necesidad de un comienzo totalmente distinto. Y ese nuevo comienzo empieza con una sola persona, Abraham. Fíjense, él nació en una familia idólatra, en ese mismo mundo pagano que venía de Babel. Y según el Midrash, que es esta antigua tradición de relatos que nos ayudan a entender la Biblia, fue él, Abraham, quien reconoció a su creador y se atrevió a desafiar el gobierno de Nimrod. Sí, el mismo poder que representaba a Babel. Y esto nos lleva a esa famosa frase, Lej Leja, ve de tu tierra. El Midrash lo interpreta de una forma brillante. No es solo vete, es arráncate. Arráncate de tu pasado. Es que esto ilustra perfectamente la nueva estrategia divina. Ya no un desarraigo colectivo, sino uno personal, íntimo, para crear la semilla de un camino espiritual completamente nuevo, el monoteísmo. Y al ponerlos lado a lado, vemos una simetría increíble, ¿no? Por un lado, el desarraigo de Babel, colectivo, forzado, como respuesta a una rebelión. Y por otro, el de Abraham, personal, un llamado, un camino hacia la fe. Pero claro, esto nos deja con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se necesitaba empezar de cero de esta manera? ¿Qué había fallado en el liderazgo anterior? Y para entender por qué se necesitaba a alguien como Abraham, tenemos que echar un vistazo atrás, a la figura justa que sobrevivió al diluvio, Noé. Ok, exploremos esto. ¿Por qué Noé, que era un hombre justo, no fue el modelo a seguir para el futuro de la humanidad? ¿Qué le faltaba? Claro, en el Génesis se le describe como un hombre justo en su generación. Y el Talmud se pregunta, ¿qué significa eso exactamente? ¿Que era justo solo si lo comparamos con la gente corrupta que lo rodeaba? ¿O habría sido justo en cualquier época? Este debate, en el fondo, apunta a una crítica clave de su carácter, que su rectitud era pasiva. Se ocupó de salvarse a sí mismo, y ya, no miró más allá. Y de hecho, el Midrash va más allá con una idea que es asombrosa. Plantea que Dios le dice a Noé, te llamé justo y perfecto, ¿por qué no suplicaste por tu generación? O sea, la idea es que su silencio contribuyó al destino del mundo. Se salvó él, sí, pero no intentó salvar a los demás, no intercedió. A ver, y este contraste se ve clarísimo cuando comparamos a estos tres líderes. Todos eran personalmente justos, ¿verdad? Sí, pero la gran diferencia está en si actuaron por los demás. Fíjense en Noé.
Su estilo es pasivo. Siguió órdenes, construyó el arca, se salvó y listo. Nunca intercedió por su generación. Ahora pasemos a Abraham. Él ya da un paso más allá. Es activo, incluso discute con Dios, intercede por la gente de Sodoma. Y finalmente llegamos a Moisés, que representa, digamos, el nivel más alto. Él no solo intercede, sino que está dispuesto a sacrificarse. ¿Recuerdan esa frase? Bórrame de tu libro si no perdonas al pueblo. Es una evolución clarísima de lo que significa la responsabilidad moral. Así que ahora se entiende mejor, ¿no? Ahora vemos por qué se necesitaba un nuevo comienzo. El fracaso de Babel no se iba a solucionar con otra persona que simplemente fuera obediente. No, hacía falta un modelo de liderazgo completamente nuevo. Uno activo, compasivo y que se sintiera responsable por el destino del mundo. Entonces, el gran arranque de Babel no fue solo un castigo, fue mucho más profundo. Fue el acto de crear las condiciones para que pudiera surgir una forma de liderazgo superior. Despejó el camino para un cambio de mentalidad fundamental. Pasar de una rectitud pasiva, de yo me salvo y ya, a una responsabilidad activa por el bienestar de todos. La humanidad necesitaba un líder que no solo se salvara a sí mismo, sino que estuviera dispuesto a luchar por los demás. Y toda esta progresión, de Noé a Abraham y finalmente a Moisés, nos deja con una pregunta muy profunda, que resuena hasta hoy. Una pregunta sobre qué valoramos en los líderes y, en realidad, en nuestra propia conducta. ¿Cuál es la verdadera medida de la grandeza? ¿Es la obediencia personal o es el coraje de luchar por los demás? La historia parece sugerir que la verdadera grandeza no se mide solo por la obediencia, sino por esa valentía de defender a otros, incluso cuando un decreto parece definitivo.